Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis Rivas y en la clase de hoy hablaremos sobre la probabilidad de sucesos compuestos y la probabilidad condicionada. Para iniciar tenemos que recordar el concepto de un evento o suceso. Entre ellos tenemos los sucesos independientes y los sucesos dependientes. Los independientes son aquellos que si ha ocurrido uno, no se ve afectada por el otro. Por ejemplo, si lanzamos dos dados o dos monedas, los resultados son independientes. Ninguno influirá sobre el otro. Por otra parte, dos sucesos A y B son dependientes cuando la probabilidad de que haya ocurrido A se ve afectada porque haya ocurrido o no el evento B. Si B ocurre, A se ve afectado. Por ejemplo, si extraemos dos cartas de una baraja sin reposición, sin devolverlas, son sucesos dependientes. Por ejemplo, si sacas un rey de corazones, no podrás volver a sacar esa misma carta y ya tendrías una menos. Eso influye en el resultado. Entonces tenemos sucesos independientes y dependientes. Otros conceptos que tenemos que recordar son la unión de sucesos, la intersección de sucesos y la diferencia de sucesos. La unión se representa con la forma AU unión B y representa la combinación o la suma de ambos conjuntos A y B. La intersección se representa con este símbolo, indica aquellos términos que tienen en común ambos conjuntos. Por ejemplo, si aquí tenemos el conjunto A, que son los números pares 2, 4, 6, y el conjunto B, que son los números múltiplos de 3 que se encuentran en un dado, el número que tienen en común es el 6, ya que es un número múltiplo de 3 y es un número par. Esa sería la intersección. Por último tenemos la diferencia de sucesos, A menos B, que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. Ahora, vamos a ver cómo escribir el significado de las probabilidades. Además de calcular un número, tenemos que extraer información de lo que estamos calculando. Darle un significado. Por ejemplo, en un estudio de necesidades futuras de una comunidad, C es el evento de que habrá capital suficiente para la expansión y T es el evento en el que el transporte será suficiente. Ahora nos piden que escribamos el significado de las siguientes probabilidades. La probabilidad de C negado o no C. Si C es el evento de que habrá capital, C negado sería la probabilidad de que no haya capital suficiente. Ahora nos indican la probabilidad de T negado o no T. Si T es que haya transporte, no T significa la probabilidad de que no haya transporte suficiente. Son los dos sucesos contrarios a estos dos sucesos, C y T. Ahora veamos. C unión T. ¿Qué significa? La probabilidad de que haya capital o transporte. Es decir, que al menos haya uno de los dos. Eso es lo que indica la unión. Uno o el otro. T intersección no C o C negado. ¿Qué significa? La probabilidad de que haya transporte, pero que no haya capital o que sea insuficiente. Transporte y no capital. La probabilidad de C negado intersección T negado. ¿Qué significa? La probabilidad de que no haya capital y tampoco haya transporte suficiente. No capital y no transporte. Por último, veamos la probabilidad de C intersección T. ¿Qué significa? La probabilidad de que sí haya transporte y a la vez exista el capital suficiente. A estos términos de probabilidades les damos un significado. Luego realizamos el cálculo. Ahora, hablaremos sobre el diagrama de árbol. El diagrama de árbol es una representación que nos ayuda a describir gráficamente el espacio muestral de un experimento. Cada línea del diagrama se le llama nada. Ahora hablaremos sobre el diagrama de árbol. El diagrama de árbol es una representación que puede ayudar a describir
Ahora hablaremos sobre el diagrama de árbol. El diagrama de árbol es una representación que puede ayudar a describir gráficamente el espacio muestral de un experimento. Cada línea del diagrama se le llama camino o rama y son un posible resultado del suceso y se acompaña de su probabilidad. Aquí nos da un pequeño ejemplo. Se lanzan dos monedas al aire y se desea conocer el resultado. Este sería el experimento. ¿Cómo se representaría su espacio muestral? ¿Y cuál es la probabilidad de que salga cara dos veces? Así que tomamos nuestros sucesos. El primer lanzamiento y el segundo lanzamiento. En el primero podemos obtener cara o sello. Luego, para este suceso, también podemos obtener cara o sello para la segunda moneda. Y cuando lancemos sello, también tendremos dos posibles caminos cuando saquemos sello y cara y sello y sello. Tenemos 4 ramas, así que son 4 espacios posibles. Cara cara, cara sello, sello cara y sello sello. Estos 4 elementos son los que conforman a nuestro espacio muestral. Todos los resultados posibles del experimento. Y lo hemos representado con la letra C y la letra S. Como pueden ver, el diagrama está acompañado de sus probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara o sello? 0,5. Un medio. Y aquí se repite porque es la misma probabilidad. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara dos veces? Aquí lo hemos reflejado. Para ello tenemos que multiplicar las probabilidades que se encuentran en la misma rama. 0,5 por 0,5. Eso nos da un cuarto o 0,25. Si multiplicamos ese 0,25 por 100, obtenemos que hay un 25% de probabilidades de que salga dos veces cara. Un caso posible entre 4. Un caso favorable entre 4 posibles. También nos dice que es importante recordar que la suma de las probabilidades de las ramas de cada nudo debe ser siempre 1. Por ejemplo, aquí tenemos dos ramas y sumadas 0,5 más 0,5 da 1. Aquí tenemos otras dos, 0,5 más 0,5 da 1. Cada rama que sale de un solo nudo tienen que valer 1. Veamos el diagrama de árbol lo podemos calcular. Podemos calcular el número de ramas de un diagrama de árbol sin dibujarlo, utilizando el principio multiplicativo. Por ejemplo, si una persona tiene 3 camisas y 2 pantalones distintos, el espacio muestral correspondiente a todas las posibles combinaciones que puede hacer esa persona con esas prendas es 3 por 2, es decir, 6 elementos. ¿De dónde surge esto? De la combinatoria. 3 camisas para tomar 1 nos da 3. 2 pantalones para tomar 1 nos da 2. Multiplicamos y obtenemos el número de elementos del espacio muestral y las ramas de nuestro diagrama de árbol. Ya sabremos que tendrá 6 ramas. Veamos un ejemplo. Al lanzar una moneda 3 veces seguidas, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara en el primer lanzamiento, sello en el segundo lanzamiento y cara en el tercero? Es decir, C, S y C, que son las letras que utilizaremos para representar a los sucesos. Elaboramos nuestro diagrama de árbol. Iniciamos primer lanzamiento, segundo lanzamiento, tercer lanzamiento. En el primero tenemos cara o sello. Cuando lancemos cara, en la segunda podemos obtener cara o sello. Y luego tenemos otra rama más con cara o sello. También ocurre cuando lancemos sello en primer lanzamiento, nos salen 2 vertientes, cara o sello, y para cada una salen 2 más. Por lo tanto, salen 8 casos posibles. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara, sello y cara? Que es esta rama que vemos a continuación. Solo hay un caso favorable entre 8 posibles. Recordemos que la fórmula de la probabilidad es número de casos favorables entre el número de casos posibles, es decir, 1 entre 8. Esa es la probabilidad de que ocurra el suceso A. Eso es igual a 0,125. Y ya hemos calculado la probabilidad de que ocurra este suceso específico. Cara, sello y cara.
También podemos calcularla multiplicando las probabilidades de la rama. 0,5 por 0,5 por 0,5. Y también obtenemos el mismo resultado, 0,125. Por lo tanto, la probabilidad de obtener cara, sello y cara es de aproximadamente el 12,5%. Veamos otro ejercicio. En una bolsa hay 2 metras rojas y 2 azules. Si todas son del mismo tamaño y se sacan 2, una después de la otra, sin mirar, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean azules? Elaboramos nuestro diagrama de árbol. Tenemos 2 extracciones. En la primera tenemos 4 posibles casos. Cuando saquemos una roja, cuando saquemos una roja o cuando saquemos una azul o otra azul, ya que son 2 de cada una. Pero si extraemos una roja, en la segunda extracción solo podemos sacar una sola roja, pero 2 azules. En la segunda roja también sacamos una roja o 2 azules y así sucesivamente. Si sacamos un azul primero, solo podremos sacar una azul después. Igualmente con el último caso. Si sacamos azul, podemos sacar 2 rojas y una azul. Por lo tanto, se producen 12 casos posibles. Como en la primera extracción se saca una, en la segunda quedan 3 posibilidades. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que ambas sean azules. Tenemos que buscar las ramas o los casos en donde el suceso se cumpla. Aquí tenemos una rama y aquí tenemos otra, en la que ambas extracciones sean de la pelota de color azul. Por lo tanto, tenemos 2 casos favorables entre los 12 posibles. Utilizando la fórmula de la probabilidad, tenemos la probabilidad del suceso A es 2 entre 12, lo que se simplifica entre 2 como 1/6, 1 sobre 6. Eso es igual a 0,16 y el 6 es infinito. Y eso se aproxima a 0,17. Por lo tanto, la probabilidad de extraer 2 metras de color azul es de aproximadamente el 17%. Resolvamos la siguiente interrogante. Un matrimonio quiere tener 3 hijos. ¿Cuál es la probabilidad de que los 3 sean del mismo sexo? ¿Y cuál es la probabilidad de que por lo menos sean 2 hembras? Vamos a responder la primera pregunta. Primero elaboramos nuestro diagrama de árbol. Aquí tenemos el primer hijo, el segundo hijo y el tercer hijo. El primer hijo puede ser varón o hembra, y luego surgen 2 vertientes por cada uno. Varón o hembra, y para el primero varón o hembra. Del total nos surgen 8 casos posibles. Ahora nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que los 3 sean del mismo sexo? Que los 3 sean varones, 0,5 por 0,5 por 0,5, o que los 3 sean hembras. Y también multiplicamos sus probabilidades. Tenemos 2 casos favorables entre 8 posibles. Así que la probabilidad que viene dada por la siguiente fórmula del suceso A, que es tener los 3 hijos del mismo sexo, es 2 entre 8. Eso es igual a 1/4. Por lo tanto, la probabilidad es de 0,25. Existe un 25% de probabilidad de que los 3 hijos sean del mismo sexo, que los 3 sean varones o que los 3 sean hembras. Ahora respondamos la segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos sean 2 hembras? Nuevamente visualizamos nuestro diagrama de árbol y tenemos 8 casos posibles. Vamos a ver las ramas en donde haya 2 hembras. Aquí tenemos la primera, 2 hembras, un varón. Aquí tenemos la segunda, tenemos 3 hembras, pero por lo menos hay 2. Aquí tenemos la siguiente, 2 hembras y un varón. Y por último, seguimos por aquí, hembra, hembra, varón. Por lo tanto, tenemos 4 casos favorables entre 8 posibles. La probabilidad de que sean 2 hembras es 4 sobre 8. Eso se simplifica como un medio, es decir, un 0,5. Existe un 50% de probabilidad de que por lo menos sean 2 hembras y un varón. Y así es como resolvemos estas 2 preguntas. Realicemos el siguiente ejercicio. Nos dice, si se lanza una moneda y un dado, ¿de cuántas formas se puede obtener un sello y un número par? Elaboramos nuestro diagrama de árbol.
En el primer lanzamiento podemos tener cara y un número impar, 1, 3 o 5. Podemos lanzar cara y sacar un número par, 2, 4, 6. Podemos obtener sello y sacar un número impar, 1, 3 y 5. O lanzar sello y obtener un número par, 2, 4, 6. Así que se forman 12 casos posibles. El primer suceso de lanzar una moneda tiene una probabilidad del 0,5 que salga cara y el 0,5 que salga sello. Y sacar un número en un dado es una probabilidad de 1 entre 6. Solo puede salir un número dentro de los 6 posibles. Nos preguntan cuál es la probabilidad de que nos dé un sello y un número par. Que nos salga sello y un número par como 2, 4 o 6 son 3 casos favorables. Como la probabilidad es el número de casos favorables entre el número de casos posibles, la probabilidad del suceso A es 3 entre 12. Eso se simplifica como un cuarto. 3 entre 3 da 1, 2 entre 3 da 4. Eso es igual a 0,25, así que existe el 25% de probabilidad de que al lanzar una moneda se obtenga sello y al lanzar el dado se obtenga un número par. 25%. Ahora realicemos el siguiente ejercicio. Una moneda se lanza 3 veces. Si en todos los lanzamientos sale cara, la moneda será de Juan. Si sale sello 3 veces, será de Pedro. Y si sale 2 veces caras y una vez sale sello, será de María. ¿Quién tiene mayor probabilidad de quedarse con la moneda? Aquí hemos elaborado el diagrama de árbol. Y en el primer caso, tenemos 8 casos posibles. En el primer caso es que los 3 sean cara. Si son 3 veces caras, la moneda será de Juan. Tenemos un solo caso favorable, entre 8 posibles. Multiplicamos sus probabilidades 0,5 por 0,5 por 0,5. Y también podemos dividir un solo caso favorable entre 8 posibles, es 1 entre 8, es igual a 0,125. Si multiplicamos su probabilidad, obtenemos el mismo resultado. Por lo tanto, la probabilidad de que Juan se quede con la moneda es de 0,125, el 12,5%, si lo multiplicamos por 100. Ahora veamos la probabilidad de que salga 3 veces sello. 3 veces sellos es solo un caso favorable entre 8 posibles. Así que dividimos 1 entre 8. 1 entre 8 también es 0,125. También podemos multiplicar las 3 probabilidades 0,5 por 0,5 por 0,5 y obtendremos el mismo resultado. Por lo tanto, la probabilidad de que Pedro se quede con la moneda es de 0,125, el 12,5%. Tanto Pedro como Juan tienen las mismas posibilidades de ganarse esa moneda. Por último, veamos el caso de María. Nos dice que si sale 2 veces cara y una vez sale sello, ella se llevaría la moneda. Por lo tanto, visualizamos nuestro diagrama de árbol y buscamos las ramas que tengan 2 veces cara y una vez sello. Aquí tenemos la primera rama, cara, cara, sello. Luego tenemos la segunda, cara, sello, cara. Luego tenemos la tercera, sello, cara, cara. Así que tenemos 3 casos favorables entre 8 posibles. Así que la probabilidad de que María se lleve la moneda es 3 sobre 8. Eso es igual a 0,375. También la podemos calcular de la siguiente manera. Multiplicando las probabilidades de cada rama, 0,5 por 0,5 por 0,5, y sumando las que sean de ramas diferentes, más la siguiente rama, 0,5 por 0,5 por 0,5, más la tercera rama, 0,5 por 0,5 por 0,5. Y aquí lo he representado en colores. Las 3 ramas se suman, y si pertenecen a la misma, se multiplican sus probabilidades. Si realizamos la multiplicación o realizamos la división, en ambos casos tendremos que la probabilidad de que María se lleve la moneda es 0,375. Eso equivale a un 37,5% de probabilidad. María tiene mayores probabilidades de llevarse la moneda. Ahora hablaremos sobre los sucesos independientes. 2 sucesos A y B son independientes cuando la probabilidad de que suceda A no se ve afectada porque haya sucedido o no el evento B. Para representarlo utilizamos la siguiente fórmula. La probabilidad de que ocurra A y B
A intersección B es igual a la multiplicación de cada una de las probabilidades de sus eventos. La probabilidad de A por la probabilidad de B. Si B no tiene influencia sobre A, entonces la probabilidad de que suceda A, dado que antes ha sucedido B, es igual a la probabilidad de A. Es decir, si B no tiene influencia, sigue siendo la probabilidad de A. Se cumple esta igualdad. Por otra parte, si A no tiene influencia sobre B, entonces la probabilidad de que suceda B, dado que sucedió antes A, como se muestra aquí, suceda B y antes sucedió A, es igual a la probabilidad de B. Estas dos igualdades se cumplen si los sucesos son independientes, si no tienen relación, si uno no afecta al otro. Así que la probabilidad condicionada no tendría sentido, ya que es igualmente a la probabilidad de A o a la probabilidad de B respectivamente. Veamos un ejemplo de un ejercicio con sucesos independientes. ¿Cuál es la probabilidad de sacar primero una bola verde y luego una bola roja de esta urna? Tiene 5 pelotas, 5 elementos. Y el problema es con reposición. Cada vez que saquemos una, la volvemos a meter en la urna. Así que la probabilidad de sacar una pelota verde y luego una pelota roja es igual a la probabilidad de sacar una pelota verde por la probabilidad de sacar una pelota roja. Así que si sacamos una y la volvemos a colocar, no se afecta el problema. Tenemos los mismos casos posibles. Así que la probabilidad de sacar una pelota verde es una favorable, ya que tenemos una sola, entre 5 posibles, ya que el total es 5. Por la probabilidad de sacar una pelota roja, tenemos 2 casos favorables, ya que tenemos 2 bolas rojas, entre 5 posibles. La probabilidad de sacar una pelota verde, 1/5. La probabilidad de sacar una roja es 2/5. Si multiplicamos, da 2 sobre 25. Eso es un 0,08 Eso es un 0,08 de probabilidad, lo que se traduce como el 8% de probabilidad de sacar primero una bola verde y luego una bola de color rojo, si se vuelven a colocar dentro de la urna, es decir, con reposición. Por lo tanto, cada vez que un experimento sea con reposición, se trata de sucesos independientes, ya que el primer suceso no afectará al siguiente, ya que lo hemos repuesto. Ahora veamos un ejemplo de sucesos dependientes. 2 sucesos A y B son dependientes cuando la probabilidad de que suceda B se ve afectada porque haya sucedido o no el evento A. Seguimos con el mismo ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de sacar primero una bola verde y luego una bola roja? Pero ahora sin reposición. La sacamos y no la volvemos a colocar. Si quitamos una, ahora nos quedarían 4 y la probabilidad se ve afectada. Así que la probabilidad de sacar una pelota verde es un caso favorable entre 5 posibles, ya que son 5 en total. Pero al sacar una, la probabilidad del siguiente se ve afectada. La probabilidad de sacar una pelota roja es 2, ya que son 2 rojas, entre 4, ya que solo nos quedan 4 en la urna. Así que realizamos la multiplicación y nos da 2 sobre 20, que simplificado da 1 sobre 10. Eso es el 10%. Pero podemos fijarnos aquí, la probabilidad de sacar una pelota roja es 2/4. Ahora veamos qué pasaría si sacamos una pelota roja y luego otra roja. Tenemos 2 casos favorables, 2 pelotas rojas entre 5 posibles. Esa es la primera extracción. Pero en la segunda solo nos queda una. Y entre 4 posibles. Solo nos queda una pelota roja entre las 4 que nos quedan. La probabilidad del segundo se ve afectada por la probabilidad del primero. Son sucesos dependientes. Eso nos da 2 sobre 20 e igualmente nos da 1 sobre 10. Pero fijémonos que la probabilidad de sacar una pelota roja es ahora 1/4. La probabilidad de sacar una pelota en la segunda extracción es 2/4 y luego nos dio 1/4. ¿Por qué difieren si estamos hablando de lo mismo? Esto ocurre porque así no se debería representar. La forma correcta de escribirlo es la siguiente. La probabilidad de sacar una pelota roja en la segunda extracción, dado que antes sacamos una verde, da 2/4. Y la probabilidad de sacar una pelota roja en la segunda extracción,
dado que antes sacamos una pelota roja, es 1 sobre 4. Y ahora sí tiene sentido, ya que los dos sucesos B1 y R2 son independientes. Uno no afecta al otro, que yo saque una pelota verde no afecta el número de pelotas rojas. Pero si yo saco una roja en la primera, para la segunda ronda habrá una menos. Así que son sucesos dependientes, R1 y R2. Esa es la diferencia. En los sucesos independientes, la probabilidad de uno no afecta al otro, pero en los dependientes sí. Así que si tenemos un ejercicio sin reposición, son sucesos dependientes. La probabilidad de la intersección de dos sucesos es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de B, dado que antes ocurrió el suceso A. Esta es la fórmula para calcular la probabilidad si son sucesos dependientes. Y también se cumple si se dan cuenta si son dependientes, ya que si la probabilidad de B, dado que antes ocurrió A, es diferente a la probabilidad de B. En los independientes será igual, en los dependientes no lo es. Así que la fórmula de la probabilidad condicionada viene dada por lo siguiente. Se lee la probabilidad de B condicionado de A. B barrita A. Se lee de la siguiente manera. También se puede leer como la probabilidad de B sabiendo que ha ocurrido A. También se puede leer de la siguiente manera. Probabilidad de B dado que antes ocurrió A. Son tres maneras de representar la misma expresión. Ahora veremos un ejercicio para determinar si un suceso es dependiente o independiente. De un total de 500 empleados, 200 participan en un plan de reparto de utilidades de una empresa. R es el reparto de utilidades. Y 400 disponen de cobertura de seguro de gastos médicos mayores. Y lo representamos con la letra M. Y 200 participan en ambos programas. Pruebe la independencia de los eventos R y M. Los sucesos R y M son independientes si la intersección de ambos sucesos es igual a la multiplicación de sus probabilidades. La probabilidad de R por la probabilidad de M. Vamos a comprobarlo. La probabilidad de la intersección es 200, que 200 son los que participan en ambos programas. Los que tienen en común es la intersección 200 entre el total. El total son 500 empleados. Eso debería ser igual a la probabilidad de que solo participen en el reparto de utilidades, R. Son 200 entre el total de 500 empleados por la probabilidad de que tengan cobertura de gastos de seguros médicos. Son 400. 400 del total de 500 empleados. Si realizamos las operaciones, nos da que 2/5 a la izquierda y 8 sobre 25 a la derecha. Uno da 0,4 y el otro da 0,32. Son diferentes, lo que significa que R y M son sucesos dependientes. Uno influye en el otro. Si dos sucesos son dependientes, la probabilidad de uno sea afectado por el otro. Se representa con la siguiente fórmula. Y la probabilidad de B tiene que ser mayor a 0, ya que está en el denominador. Esta es la fórmula. La intersección de A o intersección B entre la probabilidad de B, que es el segundo. Por ejemplo, calcular la probabilidad de obtener un 6 al tirar un dado, sabiendo que ha salido un número par. Lanzamos el dado, sale un número par. ¿Cuál es la probabilidad de que ese sea un 6? El suceso A es que saquemos el 6. El suceso B es que saquemos un número par. Y tenemos tres elementos, 2, 4 y 6. Podemos ver que el 6 se encuentra en ambos conjuntos. Así que la intersección es un solo elemento. Un caso favorable entre 6 posibles. Y la probabilidad de que ocurra B es 3 sobre 6. 3 casos favorables entre 6 posibles. 3 entre 6 se simplifica como un medio. Ya que tenemos la intersección y la probabilidad del suceso B, podemos aplicar la siguiente fórmula. Colocamos un sexto entre un medio, utilizamos la doble C, 2 por 1 y 6 por 1, nos da como resultado la probabilidad de A, dado que antes ocurrió B, es 1/3. Por lo tanto, si tiramos un dado y salió un número par, la probabilidad de que sea un 6 es 1/3, el 33,33%.
Y así como se resuelve un ejercicio de probabilidad condicional. Realicemos el siguiente ejercicio con dados, los cuales son sucesos independientes. Se lanza un dado de 6 caras 2 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par en el primer lanzamiento y obtener un 1 en el segundo lanzamiento? El suceso A, que es sacar un número par, está formado por los elementos 2, 4 y 6. El suceso B consiste en que saquemos el número 1. La probabilidad de que ocurra A es 3 casos favorables entre 6 posibles. 3 entre 6 da 1 medio. Y la probabilidad de que ocurra B es un caso favorable entre 6 posibles. Ya que tenemos la probabilidad de ambos sucesos, podemos calcular la probabilidad de la intersección, de que ambos ocurran. Es igual a la multiplicación de sus probabilidades. Así que vamos a multiplicar 1 medio por 1 sexto. Eso nos da como resultado 1 sobre 12. La probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo. Eso es igual a 0,083. Lo que se traduce en que la probabilidad de sacar un número par y luego un 1 es el 8,3%. Es una probabilidad muy baja, ya que sacar un número en un dado y luego lanzarlo no afectará al siguiente, ya que son sucesos independientes. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 2, 4? Lanzamos el dado y obtenemos un 4. ¿Cuál es la probabilidad de que vuelva a salir otro 4? La probabilidad de que ambos ocurran es igual a la probabilidad de sacar un 4 por la probabilidad condicional de que nos salga 4 dado que antes salió otro 4. La probabilidad de que nos salga un 4 es 1 entre 6, un caso favorable entre 6 posibles. Y la probabilidad de que nos salga un 4 dado que antes salió otro 4 también es 1 sobre 6, ya que sacar un 4 antes no va a influir en el siguiente resultado. Así que 1 sexto por 1 sexto da 1 sobre 36. Eso es igual a 0,027. Existe un 2,77% de probabilidad de lanzar el dado 2 veces y sacar 2, 4. Un evento no afecta al otro, ya que son independientes. Gracias, espero que les haya gustado este video. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios.